tardes a todos. Vamos a comenzar con la última mesa. Si todos los días, bueno, yo creo que siempre tiene mérito, ya lo han dicho los ponentes anteriores, ¿no? Un sábado a las 3:30, 4 de la tarde. La verdad es que es espectacular que estéis aquí. Va a ser una mesa súper práctica. Quiero agradecer a Luna y a Marta, evidentemente, el trabajo, y al doctor García Pinilla un poco, bueno, pues la paliza de venir y acercarse y también estar con nosotros. Y, por supuesto, a Novartis, que la verdad bueno, ha colaborado en esta mesa de una manera completamente aséptica. Sabéis que la rehabilitación cardíaca y la insuficiencia cardíaca, bueno, cada vez están más juntas y las dos secciones están trabajando de la mano, bueno, pues para que todos esos pacientes con insuficiencia cardíaca se beneficien de la rehabilitación. Y lo que van a hacer tanto Luna como Marta es, bueno, pues poner un caso clínico, ¿no? del día a día, de la rutina de un paciente que pueda estar en una unidad de insuficiencia cardíaca que se va a beneficiar de un programa de rehabilitación. Y bueno, iremos preguntando un poco vuestra opinión. Así que nada, cuando queráis, arrancamos. ¿Quién está primero? Marta. Bien, pues lo primero, buenas tardes, ¿me escucha? Habla un poco más alto, yo creo que sí. Sí, pues nada, lo primero agradecer a los organizadores, a los moderadores la oportunidad de participar en esta reunión y bueno, también trasladar ese agradecimiento a vosotros que estáis aquí, siendo sábado y a estas horas. Pues el primer caso que vamos a comentar va a ir acerca de un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Bien, nuestro paciente es un hombre de 67 años, diabético insulino dependiente, diagnosticado en 2013, dislipémico y fumador activo hasta 2015. Debuta en en enero de 2018 por un primer episodio de insuficiencia cardíaca, siendo diagnosticado una miocardiopatía dilatada, con febis severamente deprimida. Se descartó enfermedad arterial coronaria y se le hizo una resonancia donde tenía un realce tardío-delgadolíneo lineal mesoseptal. Ha tenido un último ingreso hace 3 meses por descompensación, que se maneja con diurético intravenoso. La FEBI actual es del 33%, con insuficiencia mitral ligera, y la fracción de eyección del ventrículo derecho está conservada. Ese es el tratamiento médico que tiene en la actualidad, con ARA2, betabloqueantes y antialdosterónico, un comprimido de Seguril al día, metformina y estatinas. Bien, este paciente, toda su historia previa pertenece a otro centro, desde donde se le remite a nuestras consultas de insuficiencia cardíaca, que es donde tenemos el primer contacto con él. Bien, pues en nuestra consulta, pues el paciente está en una clase funcional 2 de la NIJA, y a la exploración física, pues bueno, destaca un sobrepeso, tiene una tensión de 105/68, no tiene datos de congestión y ni otros hallazgos relevantes. Este es su electro con ritmo sinusal, con PR normal y un trastorno de conducción intraventricular, y en la analítica pues tiene un filtrado glomerular estimado de 57, los iones en rango, un ProBNP de 1500, una glicada de 7,1, no hay alteraciones en el hemograma y tampoco tiene déficit de hierro. Tenemos que decir que desde el centro referidor, además de remitirle a las consultas de insuficiencia cardíaca, también le habían mandado para iniciar el programa de rehabilitación cardíaca. De hecho, ya se le había hecho la ergospirometría basal, que aquí os ponemos los valores, objetivando una muy severa limitación funcional junto a criterios de mal pronóstico. Esta sería la primera pregunta. Hacemos la primera pregunta a la audiencia, ¿no? Si se haría algún cambio en el tratamiento médico que tenemos del paciente. Entonces, pues ya tenéis 4 respuestas. En principio no, el tratamiento está estable, el paciente está estable clínicamente y se mantiene el mismo tratamiento. Cambiaríamos ARA2 por sacubitril valsartán a dosis bajas, cambiaríamos a sacubitril valsartán a dosis media o aumentaríamos la dosis de furosemida. Vamos a ver, vamos a empezar por la... ¿Alguien dejaría al paciente como está? No. ¿Alguien cambiaría sacubitril valsartán? 80 miligramos cada 12. 80 cada 12. Entonces, ¿alguien aumentaría, o sea, alguien cambiaría sacubitril valsartán? Yo creo que casi todos cambiaríamos. Y ahora vendrá la pregunta, ¿no? ¿Qué cambiaríamos? ¿A una dosis baja o una dosis alta? Porque 80 cada 12. 80 cada 12 parece que una dosis en principio óptima, podríamos empezar con una dosis, ¿no?
una dosis media de sacubitril valsartán. Yo creo que en principio sería la idea. Aumentar la dosis de furosemida. No perdemos nada empezar con una dosis baja tampoco, ¿no? Y más es un paciente que lo vas a ver 3 veces a la semana, ¿no? Lo digo porque a lo mejor, a diferencia de otro tipo de estrategias, como por ejemplo los lípidos, la diabetes, que dices, bueno, es que mejor empezar de pleno porque ya tienes, ¿no? Aquí, sin embargo, es lo que comenté yo el otro día, tienes siempre el ese de que a lo mejor si te pasas de frenada, pues tienes una complicación, ¿no? Yo creo que también depende un poco de cómo tengas establecido el seguimiento del paciente, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, en un seguimiento que hace a corto plazo, pues puedes plantearte iniciar dosis bajas porque en 15 días va a tener las dosis medias, ¿no? También tiene un filtrado glomerular 57, ¿no? Así que a veces nosotros particularmente somos también bastante prudentes a la hora de empezar el tratamiento con sacubitril valsartán. Y lo que yo creo que sí que nadie haría sería aumentar la dosis de furosemida en un paciente estable. ¿A alguien le quitaría la furosemida? Es mi pregunta. Quizás si le cambias a sacubitril valsartán, No, sí que claro. le bajas la furo. Esa es la idea, ¿no? Es decir, que hay que tener mucha precaución siempre cuando iniciamos sacubitril valsartán, porque el sacubitril tiene un efecto diurético y si está el paciente con furosemida, pues podemos incrementarlo y podemos hacer que incluso no tolere el sacubitril valsartán, ¿no? Es decir, yo creo que el paradigma y lo que se propugna en el último documento de consenso que ha publicado la Sociedad Europea de Cardiología es que, en principio, los diuréticos se deben utilizar solamente en pacientes con congestión, ¿no? Y de hecho, este paciente en ese documento te dice, ¿no?, que un paciente que hospitaliza por IC directamente es sacubitril valsartán, ¿no? Exactamente. Que, bueno, el caso es anterior. Seguimos, que si no nos enrollamos. Muy bien. Vale, pues nada, quería comentar brevemente, pues eso, específicamente en los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, que debemos recordar que estos pacientes tienen una limitación a la actividad física. La actividad ordinaria les produce síntomas. Además, en el Paradigm, el 70% estaban en esta clase funcional y se sabe, de hecho, que es el grupo que mayor margen de mejoría pronóstica presenta. También me gustaría comentar brevemente el concepto de estabilidad clínica. Según se recogen las guías europeas, pues es aquella insuficiencia cardíaca tratada con síntomas y signos que no han cambiado en un mes. Y en las guías NICE pues hablan de aquel paciente que no se ha deteriorado, sufrido ingresos hospitalarios ni ajustes de la medicación desde la última revisión ambulatoria. Pero queremos dejar claro que estabilidad clínica no es sinónimo de paciente asintomático, ni con tratamiento optimizado, ni mucho menos con un paciente con buen pronóstico. De hecho, pues bueno, se sabe del estudio Paradigm que el 20% de los pacientes considerados estables pues sufrieron un evento primario en el seguimiento y además aquellos tratados con sacubitril valsartán pues vieron que, bueno, que se redujo en un 19% el riesgo de este evento. Bueno, pues nada, tal y como ya sabemos, cómo se recoge el algoritmo de las guías de 2016, pues aquí nos dice un poco pues lo que ya nos hemos adelantado, que tenemos un paciente con IECASARA2 antialdosterónicos y betabloqueantes que sigue sintomático y con una FEBI menor del 35%, con lo cual aquí nos dicen que si tolera un IECA o ARA2, pues que tenemos que sustituir dicho fármaco por un inhibidor de la leptinicina y receptor de angiotensina. Bien, pues nada, ya también hemos comentado lo de la dosis y bueno, realmente pues bueno, nos recomiendan que tengamos en cuenta fundamentalmente estos 3 parámetros, sobre todo pues la dosis previa de IECARA2, en este caso, bueno, valsartán 160 se podría considerar aún dosis bajas, también las tensiones que presenta y bueno, se mantenía en torno a 100, 110 y también un filtrado glomerular, que en este caso estaba por debajo de 60. Entonces, bueno, nos indican que, bueno, que si cumple alguno de los criterios que se puede plantear iniciar la dosis baja, que es lo que se hizo en este paciente. Y ahora la siguiente pregunta sería ¿qué secuencia de actuación elegiríais? Primero rehabilitación cardíaca y tras ello cambiamos a sacubitril valsartán. Primero cambiamos y una vez titulado rehabilitación o todo a la vez, ¿no? Titulación simultánea y dado que el programa de rehabilitación nos va a permitir un seguimiento estrecho, sí, todo a la vez. Opción 1. 2. La 3. ¿Estamos dormidos o no? Bien, perfecto. Muy bien. Fenomenal. Yo creo que estará clara, ¿no? Pues nada, acertamos porque eso, planteamos la opción de titulación simultánea y bueno, se hace el cambio a sacubitril valsartán 24-26 y el paciente inicia el programa de rehabilitación hospitalaria a los 10 días de su inicio.
La tercera pregunta iría sobre la indicación de DAI como prevención primaria en este caso. Bueno, Esta es larga. esta Dado es que larga. presenta Es FEBI muy- mayor de 35 y clase funcional 2, y puesto que va a someterse a un programa de entrenamiento, indicaría implante de DAI antes de iniciar el programa de rehabilitación. Primero sacubitrilo valsartán, titular y reevaluar la FEBI a los 3 meses, y si persiste DAI. Puesto que presenta FEBI por debajo de 35, clase 2, está con tratamiento óptimo, indicamos directamente el implante de DAI, independientemente de la rehabilitación, o se debe reevaluar, bueno, a los 3 meses con la rehabilitación y con sacubitrilo valsartán. Esta es un poco la duda. Es decir, directamente nos esperamos tratamiento médico, nos esperamos a rehabilitación, las dos cosas. Paciente joven, tenía una FEBI de 30, ¿no? 33. 33. No isquémico. No isquémico, esto ahora con lo del consenso también podíamos polemizar, pero ¿alguien se lo pondría directamente el DAI? Por eso digo que alguien allí, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, esto es como... esto es en familia, vamos. Que si no, nosotros Claro, claro. Nosotros ya No, estamos lo estábamos discutiendo escuchados, aquí que no lo teníamos muy claro, pero yo pensaba que cuando estaba ya betas y ecas, menos de 10%, antagonistas endosterónicos, ya se consideraba óptimo, y en cambio ARNI y el DAI estaba indicado al mismo nivel. Sí, el tema es que, claro, que desde que tenemos sacubitril valsartán, y desde que... Sí, es decir, la guía es la que tenemos, ¿no? Y el protocolo es el que tenemos a 2019. Probablemente en 2020 va a cambiar. Hay una actualización muy reciente que se publicó hace una semana, más o menos, ¿no? de la Sociedad Europea, ¿no? Y este es el dilema de qué hacemos. De si te vas directamente a las dos cosas o te esperas, ¿no? Este es un paciente, primero, no isquémico, con lo cual yo creo que ahí el riesgo arrítmico claramente está un poquito por debajo del paciente isquémico pasado este tiempo. Yo particularmente un paciente que me esperaría a que haga la rehabilitación, a que esté titulado a plena dosis de sacubitril valsartán y después reevaluaría la fracción de eyección, porque es bastante frecuente que la fracción de eyección se recupere en muchos de estos pacientes, incluso en pacientes que, porque este paciente puede tener una mutación de titinas, dando un poco, ¿no? Utilizando el rizo, no sé si la tiene o no la tiene, pero muchos pacientes de estos tienen truncamiento en titina que incluso cuando están optimizados terapéuticamente mejoran mucho la fracción de eyección, incluso teniendo realce tardío de gadolinio en la resonancia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso sí que hay que ser un poco más prudente. Yo titularía, rehabilitaría, reevaluaría y después ya si el paciente se mantiene con una fracción de eyección baja, pues pensaría en poner el DAI, ¿no? No sé qué es lo que tú piensas. ¿Eh? Si es isquémico la cosa cambia, ¿eh? El isquémico es el siguiente caso. Claro, lo que yo creo que coincidimos todos, pues, por supuesto, es que dependiendo del paciente que tengas delante, ¿no? Vas a ponerlo o no, pero es cierto que si tienes un programa de rehabilitación accesible y precoz, intenta esperar, porque todos tenemos el caso que ha mejorado y que incluso ya tenía un desfibrilador puesto y ahora ¿qué haces, no? Cuando ahora hemos mejorado una FEBI de un 30 a un 40 confirmada por varias técnicas, o sea que lo ideal es que el tratamiento óptimo incluya la rehabilitación, eso sí, no esperes 6 meses a hacer la rehabilitación, ¿no? Lo antes que puedas. Hay una posición intermedia porque estos pacientes en el tiempo entre que han salido de la crisis aguda y esperas para poner el desfibrilador o no ponerlo, que lo vuelves a evaluar, ahí tiene un riesgo de muerte súbita. Entonces existe una cosa que son los chalecos que se pueden poner externamente y que protegen al enfermo. Estos chalecos, hay una empresa, Zoll, que es la que los alquila por paciente y tú lo tienes ese tiempo con el chaleco que si lo necesita lo usa. Si no, por supuesto, igual que un DAI, no lo va a usar. Y te está cubriendo un tiempo porque nosotros incluso hemos tenido gente en isquémicos, no en otro tipo de patología, en isquémicos de estar esperando por el DAI los 3 meses y antes del mes, la semana siguiente a salir de alta, hacer una muerte súbita. Sí, lo que pasa es que el estudio que se hizo con el chaleco no acabó de salir, Sí. no acabó de salir del todo como se esperaba. Es verdad que los criterios de inclusión fueron un poco raros, es verdad que el estudio en sí, el protocolo, tampoco es que fuese
lo mejor del diseño, pero sí es verdad que hay un ensayo y un estudio hecho en eso y no hubo tampoco un beneficio importante. El 40% murieron, de los que murieron sin el chaleco puesto, aunque estaban en el brazo del chaleco. Entonces... Raquel, una pregunta. Si este paciente hubiera ya estado, imagínate, con dosis máxima de sacubitril/valsartán, ¿tú te esperas a la rehabilitación? Es decir, que tú que tienes experiencia en esto, sí que has visto pacientes que te mejoran... Sí, por supuesto. Un comentario. Yo estoy casi que de acuerdo contigo también, ¿eh? O sea, esto es un caso de como los implantes de DAI en prevención primaria, la verdad es que te plantean muchísimas dudas, ¿eh? Pero vamos, y es más, si tú tienes, o sea, el simple hecho de la fracción de eyección, es decir, oye, si yo ahora tengo 36 ya no se lo pongo. La verdad es que, claro, que eso depende de dónde pongas la flechita, ¿no? O sea, cuando estás haciendo el eco, ¿no? O sea, que simplemente el hecho de decir, si tienes un 20, un 15%, pues realmente, si es un paciente crónico como este, ¿no? Que ya tenía un tratamiento bastante optimizado, pues yo sinceramente creo que sería muy raro que el paciente con sacubitril/valsartán o con rehabilitación vaya a mejorar. Además, un inciso, de hecho, todavía no hay datos muy claros de que el sacubitril/valsartán mejore el remodelado. Hay algunos datos que porque no hay experiencia todavía. Es decir, de hecho, los únicos fármacos que mejoran la fracción de eyección ahora mismo claramente son los betabloqueantes. Los antagonistas retrodominal corticoides no parece que esté claro y los IECAS, pues poquito. Con sacubitril/valsartán hay algún dato, algunas series, ¿no?, de que parece que sí que disminuyen los volúmenes, que puede mejorar la fracción de eyección, pero en un paciente, una cosa es el paciente de novo que lleva poco tiempo, que ese sí es posible que mejore mucho, y otro paciente, un paciente como este, un paciente que lleva ya tiempo de evolución y que si tuviera un 20 y poco por ciento, yo creo que no iba a mejorar, no iba a subir por encima del 35%, asumiendo que si pasa del 35 ya no se lo ponen, ¿no? O sea que... Ahora, tiene un 30 y tanto, pues puede ser que te llegue un 40. Ahora, con un 40 ya no va a tener muerte súbita. Es verdad que, claro, que tú te tienes que guiar por las guías, ¿no? Claro. Pero no está tampoco tan claro. Lo que pasa es que la guía tampoco es, quiero decir, la guía no es todo. Porque ¿cuántos pacientes con miocardiopatía dilatada de origen genético se incluyeron en el estudio Paradigm? No lo sabemos. No sabemos. Entonces, yo creo que en pacientes con dilatadas no isquémicas es muy importante individualizar. Y individualizar en base a qué? En base a realce, y yo creo que la genética es fundamental. Porque puedes tener un paciente con titina que no tiene apenas riesgo arrítmico, o puedes tener un paciente con una mutación en TENEM que tiene un riesgo arrítmico enorme. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a tener que individualizar muchísimo, no solamente en base a fracción de eyección, sino en base a biomarcadores, en base a genética, en base a realce, en base a fibrosis extracelular no valorada por realce. Es decir, que hay muchas más cosas que se escapan y que yo creo que son las que se ponen un poco de manifiesto en el ensayo del problema del implante en DAI en prevención primaria. Es que hay otras cosas que no se han tenido en cuenta hasta ahora, más que la fracción de eyección, y la fracción de eyección es una cosa muy simple. Se necesita más. Y que probablemente lo que estás diciendo de la fracción de eyección es un dato que no te puede aunar todo, pero no es lo mismo un dato de fracción de eyección deprimida en un isquémico que este caso. Sí, porque en el isquémico tienes otro tipo de estrategia, otro tipo de problemas, y ahí sí que tienes un riesgo, y sin embargo en el otro lado tienes una caja desastre total en la que no sabes si el paciente elegido le pones el DAI, ahí lo tiene y no le sirve para nada, ¿no? Entonces, si cabe, en este caso hay que individualizar mucho más, y por tanto individualizar, si no hay un criterio de alto riesgo, como dice Raquel, pues probablemente podemos esperar a hacer las cosas bien, y hombre, si sigues teniendo dudas, pues actuar. De hecho, llama la atención en el consenso, en la actualización de las guías, que son muy taxativos, ¿eh? Te dicen dilatada, no isquémica, mayor de 70 años, no le pongas un DAI. Sí. O sea, es DANIS puro y duro, ¿no? Sí. Seguimos. Muy bien, pues nada, aquí recojo las guías de 2016 respecto al DAI, que bueno, todos sabemos que eso nos indican tanto en cardiopatía isquémica como en dilatada, bueno, un nivel de recomendación 1B, que si tenemos un paciente sintomático con una FEBI menor o igual a 35, pese a tratamiento médico óptimo al menos 3 meses y una expectativa de vida superior a 1 año, pues que, bueno, tendría indicación. Bien.
Pero, bueno, es que yo creo que ya lo hemos estado comentando, o sea que, bueno, más bien íbamos pasando realmente eso, el tratamiento óptimo que incluye, ya sabemos que, bueno, que serían las máximas dosis toleradas de la triple terapia, pero, bueno, realmente hemos visto que hay otras opciones que también, pues eso, hay que considerarlas como tratamiento óptimo porque mejoran el pronóstico, tal y como vimos en el Paradigm, que, bueno, que ya conocemos todos de sobra en cuanto, bueno, pues a mortalidad total, cardiovascular, clase funcional, calidad de vida. Aquí, bueno, os mostramos un análisis realizado por el doctor Valle, donde, bueno, se recogen varios registros de, bueno, de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo antes y tras sacubitril/valsartán, donde, bueno, vemos que existe una mejoría, un aumento de más del 5% de la FEBI. Y, bueno, también, pues eso, ya se ha visto pues una mejora en la capacidad funcional, bueno, en parámetros objetivos como el consumo de oxígeno, con un aumento del mismo y una reducción del V-slope. Pero, bueno, hemos hablado de eso, tanto de fármacos y también del ejercicio físico, porque sabemos que tiene un impacto pronóstico en gasto cardíaco, fracción de eyección, volúmenes ventriculares y, lo que quizás es lo más importante, un aumento de la capacidad funcional hasta en un 20%. Y lo que vemos aquí en esta revisión de la Cochrane, además, lo que se ve es que tienen un beneficio en cuanto a calidad de vida y también en reingresos por insuficiencia cardíaca, tanto en la rehabilitación clásica domiciliaria como en la telerehabilitación, tal y como se vio en este estudio, en el REACH-HF. De hecho, bueno, pues las guías nos recomiendan con el nivel de recomendación 1A el ejercicio aeróbico y lo que sabemos es que la rehabilitación cardíaca es la medida no farmacológica que ha demostrado que ha alcanzado un mayor nivel de evidencia en cuanto a una mejoría de la mortalidad. Entonces, tenemos que plantearnos a quién hay que ofrecerle rehabilitación. Bien, pues a todos, salvo que exista una contraindicación, que es lo que se recoge aquí en esta tabla, está recogida del documento de consenso de 2011 emitido por la Heart Failure y la Asociación Europea de Prevención y Rehabilitación, que, bueno, os recomiendo que bueno, supongo que lo conoceréis, pero, bueno, si no, os recomiendo que lo leáis. Bien, pues nuestro paciente pues, empieza el programa de rehabilitación, que se estructura de la siguiente manera. Tiene una duración total de 12 semanas, donde se realiza, por un lado, un entrenamiento combinado, puesto que sí que se sabe que realmente no existe una estrategia de entrenamiento único que cubra todas las necesidades, sino que realmente la combinación de varios, combinando pues eso, el trabajo y la fuerza, el trabajo también de la musculatura respiratoria y del ejercicio aeróbico, es el que podrá aportar mayores beneficios. Realmente, pues bueno, en este caso pues se realiza un entrenamiento combinado donde pues bueno, se combina un ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza-resistencia y de la musculatura respiratoria. Y también yo creo que es muy importante pues bueno, aportarles charlas educativas. En este caso pues bueno, se estructura pues bueno, con diferentes charlas acerca de la enfermedad, del concepto de evolución, fases, autocuidado, concepto de adherencia terapéutica y diferentes hábitos. Bien, este es el ejemplo del ejercicio aeróbico que realiza nuestro paciente. Es un ejercicio continuado, progresivo, se realiza en bicicleta y bueno, precedido de 5 o 10 minutos de calentamiento y al finalizar unos estiramientos. Consta de una fase inicial que, bueno, con una intensidad baja que se va aumentando progresivamente durante las primeras semanas para pasar posteriormente a una fase de mejora, donde se produce un aumento gradual tanto de la duración como de la intensidad del mismo. Bien, pues nuestro paciente empieza rehabilitación y al inicio ya recordemos que ya ha hecho el cambio a sacubitril/valsartán, pues vemos que tiene cifras de tensión sistólica bajas, en torno a 95, con muy buena tolerancia y una normal progresión durante el ejercicio. Entonces, la cuarta pregunta sería esta. Suspendemos sacubitril/valsartán, porque está hipotenso. Si en la actualidad no presenta datos de congestión, pues le quitamos el diurético y reevaluamos. Dado que la tolerancia es buena, si presenta adecuada respuesta tensional durante el ejercicio, pues nada, no hacemos nada. Y dado que la tolerancia es buena, intentamos mantener el fármaco, pero no nos planteamos seguir titulando.
o B y C. ¿Alguien suspende? No. Nadie suspendería, ¿no? Yo creo que esa está clara. Esa yo creo que está clara, sí. Como no presenta congestión, le quitamos el diurético. Creo que es una buena opción. Yo creo que habría que haberlo quitado hace tiempo. Sí, sí, lo que nos cuesta todavía, pero sí. Dado que la tolerancia es buena y tiene una tensión adecuada, mantenemos el fármaco, dado que, bueno, que con el ejercicio y tal va a mejorar, y seguimos con el diurético. La mayor parte entonces quitamos el diurético. Venga, va, compramos, quitamos el diurético, no vamos a seguir. Fenomenal. Muy bien, pues nada, eso. Acerca del manejo de la aparición de hipotensión tras el inicio del sacubitril valsartán, pues bueno, lo que ya hemos hablado, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Fundamentalmente, valorar fármacos concomitantes, el estado de la volemia y la presencia de congestión. Y, si lo permite la situación clínica, que en este caso es así, pues hay que reducir o suspender el diurético y reevaluar. Si a pesar de todo esto pues persiste sintomático, pues bueno, podemos reducir temporalmente la dosis o incluso interrumpirla, pero realmente posteriormente deberíamos reevaluar al paciente para hacer un nuevo intento de titulación, no quedarnos aquí sin más. Bien, pues realmente la opción B es correcta, pero creemos que la opción también C tiene una validez, porque recordemos que tiene una buena tolerancia, no tiene repercusión en el paciente, tiene una normal progresión con el esfuerzo y además lo esperable es que mejore, por lo que estas dos serían las correctas. Bien, pues lo que se hace con este paciente es lo que hemos dicho, se le quita el diurético y se mantiene la misma dosis de sacubitril valsartán. Y bueno, pues sí que se va viendo en los sucesivos entrenamientos que bueno, va presentando mejoría de la tensión, alcanzando cifras de 100 mantenidas. Bien, esto en la cuarta semana pues ya vemos pues lo que mantiene cifras mantenidas de 100, 105, no sigue sin datos de congestión, y en la analítica vemos que tiene un filtrado de 50, bueno, ha empeorado muy discretamente la función renal y bueno, los iones están dentro de rango con un potasio de 5. Pues estamos en cuarta semana, ¿qué haríamos a continuación? Mantener la dosis baja y aumentaríamos a dosis media ya cuando terminemos el programa. Directamente ya subimos a dosis media. Mantenemos la dosis baja dadas las tensiones que mantiene, o bueno, está contraindicado un aumento de dosis porque el potasio está ahí un poquito en el límite. ¿Cuánto tenía de potasio? 5. 5. Nos quedamos igual, subimos, o con ese potasio no tocar. Sí, que nos sube. La verdad que lo que dicen es que hace una normal progresión de la tensión. Entonces, no sé exactamente, pero vamos, lo que describen es eso, que tiene una adecuada tolerancia y una adecuada progresión con el esfuerzo. No tienen una respuesta. Yo la pregunta más aquí sería, ¿y quién le va a subir el sacubitril valsartán? ¿El de rehabilitación? ¿Vuelve al de la unidad? Ya. Por eso que yo creo que un poco ahí, ¿no? El trabajo que se está haciendo, yo creo que sí. O sea, yo creo que esto, si te basas en la evidencia, pues hay que intentar progresar, hay que subir la dosis, si hay buena tolerancia, a ver. Claro, si estás en el programa de rehabilitación y tienes las cifras de tensión muy ajustaditas, nos quedamos ahí, ¿no? Quedamos ahí. Claro, entonces, esto es un buen dato para lo del consenso, ¿no? Porque a lo mejor nosotros nos quedamos ahí porque ya sabes cómo funciona tal, y a lo mejor lo ve en la unidad de insuficiencia cardíaca y te dicen, no, pues hay que subir. Y ahí puede ser que tengamos dificultades de que estamos enfocándolo de forma diferente al paciente. Claro que la evidencia te dice que hay que subir. Que aquí, yo creo que sí, o sea, como estamos haciendo simultáneamente las dos cosas, lo que no hay que correr. Esa es mi impresión, ¿no? Porque si está haciendo rehabilitación, pues vamos a completar la rehabilitación y después subimos, porque como vamos. Por lo menos lo haríamos. También depende de cómo tengas planteado el programa de rehabilitación en cada centro. Aunque yo, por ejemplo, antes de 3 meses después de un diagnóstico de nuevo, no voy a mandar. O sea, no voy a mandar porque es que no hay dónde mandarlo. Pues son programas de rehabilitación que a mí más de 6 pacientes por programa no me permiten incluir, ¿no? No, y el tema es que nosotros los vemos, vamos, yo también he cambiado mi concepción desde que hago rehabilitación cardíaca, porque yo antes era, vamos a subir el beta bloqueante todo lo que puedas, el IECA todo lo que puedas, pero es que luego los ves en vida real funcionalmente y los ves cuando suben una escalera, ¿no? Y ves que no sube la frecuencia cardíaca, ves que siguen con 90 de tensión, que se te marean y dices, pues aunque sé que debería titular,
no puedo porque funcionalmente no me lo admite. O sea que es lo que podemos aportar quizá, ¿no?, en ese momento nosotros. Yo, con independencia de que el paciente esté en rehabilitación o no, o sea, la pregunta un poco es que una tensión de 105 de sistólica con un aclaramiento de 50 y un potasio de 5, ¿lo deja o lo subes, ¿no? Esa es la pregunta. Yo creo que se puede hacer las dos cosas, ¿no? Porque efectivamente 5 de potasio da un poquillo de miedo, ¿eh? Da un poquito de tal. Yo personalmente con este paciente, yo ahora mismo no le subiría. Yo le vería en un mes o cosas así con otra analítica. Porque es verdad que también le has quitado la furosemida, con lo cual es posible que eso haya hecho que aumente el potasio, y si se mantiene o baja, le subiría la dosis eso en 15 días, un mes, de 15 a 30 Pasado el días. verano. Bueno, pero digo que a lo mejor le subes y no pasa nada, ¿eh? Y incluso le baja el potasio. O sea que porque Hombre, yo creo que es una de las grandes ventajas de que el paciente esté en rehabilitación es justamente eso, ¿no? Está encima. Que más control que un paciente que te vaya 2 o 3 veces a la semana al centro o al hospital es importante, ¿no? Bueno, a ver qué hicimos. Vale, pues Sorpresa. nosotros, bueno, aquí nada, pongo la propuesta acerca de titulación, bueno, tal y como nos recomiendan. Lo que pasa que este paciente, bueno, es que como lo estamos valorando ya no solo desde insuficiencia cardíaca, sino en rehabilitación, pero bueno, siguiendo esto, pues si tiene sistólicas de 100 o mayores y el potasio por debajo de 5,4, pues sí que nos animan que sigamos titulando. Y bueno, nosotros lo que hicimos es eso. Como cumplía criterios y es verdad que le íbamos a hacer un seguimiento estrecho, pues nos animamos a subir a la dosis media. Lo que vimos es que, bueno, sí que es verdad que las 2 primeras semanas, pues bueno, al inicio le baja un poquito la tensión, pero luego parece que sí que puede realizar el entrenamiento sin problemas y, bueno, en el potasio, pues muy discreto cambio, de 5 pasa a 5,2. Con lo cual, pues bueno, mantuvimos ahí y el paciente, pues la verdad que se mantuvo estable. En la 8ª semana ya llevábamos todo dijimos, vamos a ir, vamos a por todas. Y entonces dijimos, vamos a por la dosis máxima ya. Bueno, pues creo que ahí sí que realmente creo que nos precipitamos porque, bueno, pues eso, el pobre señor vino diciendo que no podía con su vida. Entonces, pues nada, creo que esto está respondido ya. Yo creo que sí, ¿no? Vamos, que no, Sí. aquí no va a haber mucha duda. Sí, nada, pues eso. Pasa la siguiente. Sí, le bajamos a la dosis media y, bueno, decidimos mantenerlo. Es verdad que, bueno, siempre, o sea, por mucho que hayamos hecho un intento y veamos que no lo ha tolerado, tampoco eso nos está indicando que en futuros momentos no lo volvamos a intentar. Eso es un poco también lo que queríamos considerar aquí. Finaliza el programa sin problemas y esta es la ergospirometría. En naranja tenemos los parámetros de la prueba inicial donde vemos, bueno, que realmente presenta una mejoría en todos ellos y previamente tenía muy severa limitación funcional y en la actualidad pues es ligera. Tras ello le volvemos a ver en nuestras consultas, donde ahora mismo está en una clase funcional 1, tiene pues, tensiones de 98-65, no cuenta mareos ni otros síntomas y bueno, la analítica pues, mantiene un filtrado de 54, el potasio está ahí en 5,1 y un ProBNP de 400. Recordemos que el previo era de 1500. Pues le repetimos el ecocardiograma y sorprendentemente pues nos pasa a una FEUI del 42. No, sorprendentemente no, ¿eh? Sí. De acuerdo. Vale. Entonces, pues bueno, también había que tener en cuenta que no había tenido eventos arrítmicos documentados, por lo que, bueno, siguiendo las recomendaciones que tenemos, pues se desestima en ese momento implante de DAI. Pero, bueno, también queríamos, nos falta una cosa por valorar. Nos hemos olvidado de su diabetes. Vamos a recordar qué parámetros tenía. Tenía una diabetes diagnosticada en 2013, estaba en tratamiento con metformina, con una glicada de 7,1 y un filtrado de 54, pero bueno, se mantenía eso pues en torno a 50, 55 de filtrado en todas las analíticas. Bien. Lanzamos Entonces, esta pregunta. Diabemir 2.0. Sí. Considero que con el control metabólico es aceptable, 7,1, ¿no?, de glicada, por lo que nos quedaríamos igual. Le pones un ISGLT2, no me planteo ISGLT2 porque tiene un filtro por abajo de 60, o le ponemos un DPP4.
Esto... Básico. Le ponemos un DPP4, ¿no? Hemos dicho. Sí. Vale, muy bien. Pues nada, eso, para un poco desgranar, la opción A realmente sí, de una glicada de 7,1, pero ¿qué nos dicen las recomendaciones? Realmente el objetivo es tener glicadas por debajo de 7, incluso debemos ser más exigentes en determinados pacientes con objetivos por debajo de 6,5, en aquellos, por ejemplo, que no hayan tenido hipoglucemias documentadas o una corta larga evolución de la enfermedad o con una alta expectativa de vida. Realmente podría ser este paciente, con lo cual no nos parece que sea un control aceptable en su caso. Y bueno, lo del filtrado ya se ha comentado, yo creo que también demasiado, que poner el corte en 60 no nos parece adecuado en estos fármacos, sobre todo por el beneficio que aportan. Bueno, pues ya sabemos que los 3 fármacos que componen la familia, pues bueno, han demostrado un beneficio pronóstico en cuanto a mortalidad y también reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí os pongo el algoritmo propuesto en este documento de consenso de la ADA y la Asociación Europea del manejo de la hiperglucemia. Aquí, bueno, pues nos dicen en primer lugar que usemos la metformina al menos que esté contraindicada y que si los objetivos están fuera del rango que nosotros pensamos, pues tendríamos que añadir pues, SGLT2 o análogos GLP-1, según el perfil predominante. Aquí nos dicen que si tenemos un perfil predominante de cardiopatía isquémica, pues bueno, indistintamente podemos usar los análogos o los SGLT2, pero si tenemos un perfil predominante de enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, pues que si no hay contraindicaciones, que sería preferible los SGLT2. Aquí, bueno, ya también pues, os enseño lo que es el documento de consenso propuesto por el grupo de diabetes de la SEC, donde realmente pues, nos dicen que un paciente diabético con enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo, pues que además de la metformina y el resto de fármacos que han demostrado beneficio, pues que tendríamos que plantearnos los SGLT2 o los GLP-1 independientemente de la glicada. Aquí no nos marcan un objetivo como tal. Y bueno, pues acorde a lo que ya hemos ido diciendo, pues también el ACC nos hacen las mismas recomendaciones. Bien, ya un poco para finalizar, esto está muy bien, pero muchas veces tenemos el problema de la tensión arterial cuando intentamos combinar fundamentalmente sacubitril valsartán con los SGLT2. Aquí tenemos una propuesta que nos hace el doctor Valle acerca de cómo podemos intentar manejar ambos. Se constituye de 10 ítems que tenemos que ir teniendo en cuenta si nuestro paciente pues, persiste con tensiones bajas. No sé si, Alfonso, ¿quieres comentarlo tú? No. Yo aquí la pregunta más bien sería, ¿alguien le pondría el ISGT2 con el problema que hemos tenido con el sacubitril valsartán? O sea, ¿se lo pusisteis durante la rehabilitación o a posteriori? No, ya a posteriori. Vale. Ya una vez en consulta dijimos, bueno, pero nos hemos olvidado entonces. No, bueno, yo creo que esto básicamente es un poco lo que Sí, todos sabemos, ¿no? El intentar quitar, pues eso, las hojas del árbol que no te dejan eso, manejarlo, ¿no? El que lleva el calcio antagonista, el que lleva su alfa bloqueante por la noche para la próstata, bueno, pues bajar los diuréticos. Y ese GT2, bueno, pues usa dosis baja en vez de dosis alta, ¿no? Que tiene menos potencia natriurética y la tensión te va a afectar menos y a nivel cardiovascular tiene el mismo beneficio. Bueno, un poco la rutina habitual, que es verdad que no es fácil, ¿no? Yo creo que esto es siempre una pregunta que, sobre todo en atención primaria y tal, te hacen todos los foros o tal, el cómo manejar esto, ¿no? Porque es verdad que es una combinación que a veces puede ser difícil. Muy bien. Pues nada, por nuestra parte era lo que queríamos comentar y a modo de mensaje nos gustaría pues decir varias cosas. Respecto al entrenamiento físico, pues queremos que quede claro que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben participar en un programa de rehabilitación, salvo que existan contraindicaciones, pero que están muy delimitadas, que se deben hacer programas individualizados, adaptados a las capacidades y necesidades propias, con un entrenamiento combinado y que la intensidad del entrenamiento es menos importante que la regularidad. Respecto a los fármacos, pues en pacientes en clase funcional 2 debemos optimizar terapias porque sabemos que no tienen un buen pronóstico, que la rehabilitación cardíaca puede ser un momento para ello, ya que nos permite una vigilancia estrecha y que en paciente diabético con enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca, pues que debemos considerar el uso de análogos GLP-1 o ISGLT2. Muy bien. Esto. Muy bien. Una cosa, aunque sea volver atrás, ¿me podrías poner el electro del caso? Sí.
nos hemos comido un resincro. No, yo creo que estaba en el Es límite que eso, está en ¿eh? 100 milisegundos medía. Sí. La verdad es que el O caso sea, parece, ha pero- sido súper completo, ¿no? La verdad es que habéis discutido pues casi todos los... Ay. Ahí sí está. Vale. eh. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? Ahí estaba en 75, pero luego es verdad que ya se había hecho un intento de añadir ivabradina porque por la tensión, pero creo que se objetivaron bradicardias y no. No, vamos, Pero es que sería una buena Es que yo opción. quería hacer un comentario sobre el tema de la ivabradina, que es un fármaco que no sé si está demasiado poco considerado, ¿no? Infraconsiderado. Y como bien dice el decálogo de Alfonso en el punto 8, pues también la ivabradina tiene un beneficio pronóstico que hay que intentar mantener, ¿no? Porque cuando la frecuencia cardíaca es incluso por encima de 75, disminuía la mortalidad total en el estudio SHIFT, ¿no? Y la ivabradina, además, no baja la tensión, con lo cual todo lo que se ha discutido con respecto al resto de los fármacos, pues no cuenta aquí, ¿no? Por tanto, yo creo que yo le hubiera puesto, bueno, ya sé que claro que esto es un caso que iba enfocado hacia la rehabilitación, el sacubitrilo y tal, ¿no? Y el DAI, pero la ivabradina es que yo creo que hay que pensar que también tiene su papel y que la frecuencia cardíaca, porque ya no ha vuelto a aparecer en el resto de que eso a veces pasa, cuando vas a las historias clínicas viene todo, pero no viene la frecuencia cardíaca nunca y es un dato que tiene un valor pronóstico muy, muy importante, ¿eh? Y no somos conscientes de ello, a lo mejor porque no se ha hecho tanto hincapié, no se habla tanto en las reuniones, ¿no? Y además es un fármaco que se tolera muy bien y que de hecho en el subestudio ecocardiográfico del SHIFT mejoraba también de una forma bastante importante la fracción de eyección, con lo cual también te puede ayudar a evitar el implante de un DAI, ¿no? Y vamos, eso también lo comprobamos nosotros en el estudio que hicimos en insuficiencia cardíaca aguda, en donde la fracción de eyección al año, a los 3 años, subía simplemente por el hecho de empezar la administración de ivabradina junto con el beta bloqueante en pacientes ingresados. O sea que y era un poco eso, es decir, o sea que no se nos olvide que el tema de la ivabradina, que también es un fármaco que tiene un beneficio pronóstico que está al mismo nivel del sacubitril valsartán y la resincronización en el algoritmo, aunque tenga una indicación que sea DOHA, que yo también siempre lo discuto, que yo no sé por qué es DOHA, porque solo hay ese estudio y se cumplió. El objetivo del estudio se cumplió, el resultado favorable, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pasamos al siguiente caso. Dale. Si quiere salir. Si quieres salir, si no. Vale. Si me oye, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por aguantar aquí. Yo soy Luna Carrillo y vengo de Alicante. Bueno, en mi caso va sobre un paciente con insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo. Bueno, nuestro caso clínico es un paciente de 65 años, es un varón, como antecedentes personales, está obeso, es fumador, tiene hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus y una cardiopatía isquémica crónica con un infarto con elevación del ST anterior hace 6 meses, en el que se quedó una fracción de eyección del 38%. El tratamiento que está tomando actualmente pues, incluye doble antiagregación, porque todavía estamos en el primer año tras el infarto, atorvastatina 80 miligramos, ramipril 5 miligramos al día, bisoprolol 5 miligramos al día, eplerenona 25 y metformina. El paciente lo vemos en la consulta de cardiología general y nos dice que está más o menos bien, que tiene un poquito de disnea con los esfuerzos, entonces lo consideramos que está en clase funcional 2 de la NIJA y por tanto lo incluimos en el programa de rehabilitación cardíaca. Previo al programa le hemos realizado una prueba de esfuerzo tras haber tenido el infarto, en el que había sido negativa para isquemia, pero había alcanzado solo 6,5 METs. En este caso sería de gran utilidad haberle podido realizar una ergospirometría, ya que los pacientes que sabemos que es una herramienta casi imprescindible ahora mismo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que nos va a hacer una evaluación más exacta de la capacidad funcional y nos va a distinguir las distintas causas de la disnea. Lo que pasa es que en nuestro centro no es posible realizarla, entonces no lo pudimos hacer. Entonces estamos ante un paciente, como os digo, más o menos estable, que él dice que sí que hace algo de ejercicio,
pero se queja de disnea con los grandes esfuerzos. Lo incluimos dentro del programa de rehabilitación y le asignamos a hacer 3 sesiones de rehabilitación cardíaca a la semana durante 3 meses. Durante el programa le hacemos una analítica en la que tiene un LDL de 64, una glicada de 6,1 y un ProBNP de 568. Vemos las analíticas previas y vemos que siempre el ProBNP ha estado elevado, en torno a 500, 600. Le repetimos una ergometría unos meses después de haber entrado en el programa y sube ligeramente los meses que alcanza hasta 6,8. Y tiene una buena tolerancia al tratamiento. Entonces, este es el resumen del paciente. Estamos con un paciente que solo alcanza 6,8 meses. Está en una clase funcional más bien 2 de la NIJA porque no está asintomático, con una fracción de eyección del 38% y un PBNP persistentemente elevado. Entonces, la primera pregunta que hacemos... ¿Qué hacemos durante la rehabilitación? Que el paciente termine el programa y ya vemos lo que hacemos. A continuación, el paciente está estable, por lo tanto seguimos como está, optimizamos, cambiando, o me espero 3 meses para plantear algún cambio. ¿El infarto fue hace? Hace 6 meses. Hace 6 meses. Acabamos la rehabilitación. Cambiamos durante. Clase 2. BNP un poco elevado, bueno, yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Que va a ser, ese ¿no? día vas a cubrir, vas a saltar. Y a mí lo que sí que me llama la atención es que se empezó demasiado tarde la rehabilitación, ¿no? Es decir, Sí. 6 meses Sí. posinfarto sí parece que Sí. es demasiado tiempo, ¿no? Sí, fue un paciente que se perdió, no llegó nunca al programa de detección después de haber tenido un infarto y cuando ya lo vimos en la consulta fue cuando decidimos remitirlo. Se mantenía en 38%. La fracción de eyección no había cambiado. Sí. Sí. Bueno, pues como todos, nosotros lo que sí que hicimos fue empezarles a cubrir el Vasartán, porque como ya ha hablado mi compañera Marta, pues los pacientes del Paradigm, que es el estudio de dicho fármaco, pues incluían a pacientes en clase funcional 2, 3 y 4 de la NIJA con fracción de eyección menor del 40%, con un ProBNP o NT elevado, con tratamiento médico óptico en las 4 semanas. O sea que parece que es un paciente que cumplía los criterios de ingreso en este estudio. Además, a veces nos fiamos solo de decir, es difícil llegar a saber cómo está el paciente con respecto a sus síntomas, ya que decimos simplemente el grado de la NIJA que presenta, sí, y lo que nosotros intentamos con este paciente fue averiguar el grado de disnea real que tenía, preguntándole pues, qué es lo que podía hacer con esfuerzo, si podía subir planos inclinados, si le daba la disnea al andar en llano, si le daba la disnea al andar despacio o incluso en reposo. Y así poder valorar mejor, con más exactitud, la clase funcional en la que está. Aún así, estaba en clase funcional 2, pero no tenemos que pensar, bueno, es un paciente que más o menos está en buena clase funcional, dentro de lo que podría estar al tener insuficiencia cardíaca, entonces no le haya dado tratamiento, ya que, como vimos en el Paradigm, en este subestudio del Paradigm, incluso en pacientes de cualquier clase funcional, el riesgo de muerte súbita está presente en pacientes con fracción de eyección reducida, es cierto que aumenta cuando la fracción de eyección está más disminuida, pero si analizamos en el Paradigm todas las causas de muerte, vemos que más del 80% fueron muertes cardiovasculares, el 26% fueron debidas a empeoramiento de la clase funcional de la insuficiencia cardíaca y el 45% por muerte súbita. Y vemos que en ambos grupos de muertes la mayor parte de pacientes estaban en clase funcional 2. Por lo tanto, son pacientes muy numerosos que a veces infratratamos por el pensar que están menos sintomáticos que otros pacientes. De hecho, en la mayoría de estudios que tenemos, que se realizan, los pacientes mayoritarios son los de clase funcional 2 y 3. Como veis en la gráfica del medio, la mayor parte de estudios, los pacientes que reclutan son el grupo de azul, que son los que tienen clase funcional más baja. Por lo tanto, debemos aplicar en estos pacientes las evidencias científicas y así poder darles el beneficio que les corresponde. Como ya ha hablado Marta, sobre el uso del desfibrilador para evitar también la muerte súbita, con prevención primaria, pues también están indicados en los pacientes con clase funcional baja, de incluso 2-3, con una evidencia 1A. Y entonces pues tenemos que plantearnos también a este paciente, darle todo el arsenal terapéutico en el que disponemos para
evitar la muerte súbita. Y como vemos en las guías del manejo de las taquicardias ventriculares, el uso de los fármacos, como son los betabloqueantes, el sacubitril o valsartán y los antagonistas aldosterónicos, pues también reducen la muerte súbita y están recomendados en estos pacientes. Ahora la pregunta es, ya sé que lo tengo que iniciar, sé que es un paciente candidato, ¿cuándo lo inicio? Pues en el Paradigm también se iniciaron en los pacientes que tenían un diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca y estaban teniendo mala respuesta a la terapéutica iniciada, en pacientes que estaban, lo que ha dicho Marta, estables, que consideramos estable porque estaba asintomático en clase funcional ya a partir de 2, o en paciente estable que estaba con síntomas progresivos. ¿Y cuándo lo inicio? Pues en el Paradigm vimos que el beneficio de iniciar el tratamiento fue de manera muy precoz, que a partir de los 6-7 días ya se empezaban a separar las curvas y a disminuir el riesgo de muerte súbita de estos pacientes con respecto a los que seguían con el Arabril. Por lo tanto, pues si hemos decidido iniciarlo, yo creo que cuanto antes nos lo permitamos, pues mejor. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Me planteo iniciar sacubitril valsartán en rehabilitación o me espero los 3 meses? La realidad es, este paciente llega, yo creo que a día de hoy no. Vamos, que no vas a llamar primero que este paciente tampoco está en ninguna unidad de insuficiencia cardíaca, con lo cual, bueno, es un paciente de la unidad de rehabilitación, ¿no? Y, bueno, yo creo que todos cambiaríamos, ¿no? ¿Alguna opinión en contra? Sí, ya bastante tiempo estamos perdiendo. Sí, esto es la realidad muchas veces, ¿no? Que las vueltas que al paciente se pierde, te vuelve a claro, yo voy a decir, de hecho, que este paciente, si hubiese sido en mi hospital, lo hubiese intentado randomizar, o sea, incluir en el Paradigm. Pero bueno, claro, eso es lo que hay. Claro. Haber dado la chance de que le hubiese tocado el sacubitril valsartán en fase inicial, ¿no? Claro. No hay mucha discusión. Sí. A ver, está claro que, como hemos comentado antes, siempre cuando metemos a un paciente en programa de rehabilitación habrá que individualizar cada paciente para ver si podemos esperarnos o no esperarnos a iniciar ciertos fármacos o ciertas medidas como el DAI según los resultados del programa. Pero en este paciente que ya había pasado 6 meses del infarto, que mantenía la fracción de eyección disminuida, pues yo creo que era el momento de iniciarlo. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos estado hablando, porque el riesgo de muerte súbita en este paciente era alto, como este metaanálisis nos recoge, en el que incluía más de 40.000 pacientes en varios metaanálisis en los que se analizó la muerte súbita. Y vemos que hay fármacos que disminuyen todas las causas de muerte, como son también los IECAS y los ARA2, pero los fármacos que disminuyen la muerte súbita son los betabloqueantes, los antialdosterónicos y el sacubitril o valsartán. Por lo tanto, también tenemos que ofrecerle este beneficio de este fármaco a nuestro paciente e iniciarlo en cuanto podamos. Sobre el Paradigm, pues es una de las futuras indicaciones que puede tener este fármaco, que lo que están haciendo ahora mismo es intentar analizar el beneficio que puede tener el sacubitril o valsartán en comparación con el ramipril en los pacientes después de alto riesgo, después de un síndrome coronario en la fase aguda. Entonces los estamos randomizando a recibir en la fase precoz, entre las 12 horas a los 7 días de haber tenido un infarto agudo de miocardio, a recibir directamente el sacubitril o valsartán o el ramipril. Y así poder evaluar el endpoint combinado de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulante. Entonces se está aplicando en los pacientes con infarto, con disfunción sistólica o que han tenido edema pulmonar, sin historia previa de insuficiencia cardíaca, y vamos a ver cómo salen los datos. Nuestro paciente, como bien ha dicho mi compañero, pues podría haber sido incluido en el estudio, ya que tiene que cumplir al menos uno de estos factores de riesgo, que como son la edad, que no lo cumplía porque tenía 65 años, el filtrado reducido, la diabetes, que el paciente era diabético, haber tenido historia previa de infarto, haber tenido una fibrilación auricular documentada, tener la fracción de eyección menor del 30%, tener peor clase funcional o haber necesitado fármacos intravenosos, o haber tenido un infarto con elevación sin tener terapia de reperfusión coronaria en las primeras 24 horas. Entonces, como no puedo decir mucho porque estos resultados aún no están disponibles, pero posiblemente pues, tenemos que esperar para ver si nos van a cambiar las indicaciones de tratamiento en estos pacientes. Porque a día de hoy, este paciente, yo creo, no, que le pondríamos un IECA, un ARA2, ¿no? En general, un paciente en la fase aguda del infarto, ¿no? Fase aguda no puede hacer otra cosa ahora mismo. En fase aguda ahora mismo no podría hacer otra cosa, ¿no? Paradigm,
hace 2 días se ha incrementado el número de pacientes a reclutar en 1000 más. O sea que no debe de haber No debe estar la cosa muchos muy eventos clara. y debe... De todas formas, la verdad es que el criterio ese de inclusión, de que no haya tenido repercusión en las primeras 24 horas, aparte que debe ser un factor limitante para la inclusión, también te pues, luego va a plantear dudas sobre la aplicabilidad de los resultados, ¿no? Porque, Bueno, pero eso supongo, es uno de ellos, ¿no? Es uno de los que pero puede cumplir o no. Claro, no, ya, pero que te quiero decir que es un hombre que si aquí la verdad es que afortunadamente en España la gran mayoría de los pacientes se reperfunden, aunque sea solo uno de esos factores. Pero si la gran mayoría no lo van a tener, la reperfusión per se ya puede, a veces mejora en los primeros semanas, meses la fracción de eyección, no se ve digamos, los que tienen disfunción puede mejorar rápidamente en las primeras semanas o meses, ¿no? Con lo cual a lo mejor no... Yo creo que sí que lo tienen previsto en el análisis preespecificado de su grupo. Y es cierto que es complicado incluir pacientes en Paradise en nuestro país, por eso mismo, porque como los enfermos se reperfunden con mucha facilidad, que luego tengas enfermos que se complican con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, no hay tanto. Nosotros, por ejemplo, casi todos los que hemos intentado captar han sido enfermos extranjeros, que son los que se aguantan. Los que tardan mucho Los en que llegar se aguantan en la playa, que no quieren llegar, que no están bien, y cuando llegan ya tienen un infartazo tremendo sin posibilidad de reperfundir, ¿no? Sí, porque además es que pacientes con disfunción ahora sistólica hay pocos. Pues, ahora, por ejemplo, en el estudio, el Reboot, este estudio que está patrocinando el CENIC, es que la gran mayoría, es que se pueden incluir más del 90% de los pacientes tienen una fracción de eyección por encima del 40%. Es decir, es que ya casi no hay pacientes con fracción de eyección por debajo de esa cifra porque están todos reperfundidos. Sí. Pues nada, 1000 más, ¿no? 1000 más. 1000 más, sí. Eso fue hace 2 días, me parece que mandaron la circular. Bueno, y sobre este campo, pues, ¿por qué estamos haciendo el estudio del Paradise para ver los pacientes tras un infarto? Pues yo creo que porque está muy relacionado con los estudios que están relacionados a sacubitril/valsartán y la fibrosis. Este es un subestudio del Paradigm, de los resultados del Paradigm, en los que intentaron ver el efecto del sacubitril/valsartán con respecto a la regulación de ciertos biomarcadores extracelulares que están alterados en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ya que ellos sabemos que la fibrosis es un importante mecanismo fisiopatológico que está implicado en el desarrollo y la progresión de la propia insuficiencia cardíaca crónica. Por lo tanto, si los biomarcadores que están asociados a estas señales profibróticas están alterados en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y el sacubitril/valsartán puede reducir estos biomarcadores, posiblemente pueda tener un valor pronóstico y al disminuir estas señales profibróticas tenga un efecto antitrombótico. En esta misma línea pues, se está desarrollando un estudio específico por parte de la industria para intentar disminuir la fibrosis, que es el estudio PROOF-HF, que es en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en clase funcional 2-3, y se están reclutando 830 pacientes para ver la relación entre estos péptidos y los cambios estructurales al año. Pero lamentándolo mucho, aún tampoco hay disponibles los resultados. En noviembre. En noviembre estarán. En la AJA. Pues ya los veremos. ¿Y esto por qué? Pues porque, como sabemos, la fibrosis es lo que creemos que puede estar más implicado en la muerte súbita de estos pacientes, y entonces tenemos que intentar pues, reducir este evento que puede ser fatal para ellos y que en otros fármacos como hasta ahora estábamos utilizando no lo reducían. Entonces, pues podemos optar por iniciar un tratamiento médico que intentemos reducir esta muerte súbita o implantar un DAI. Entonces, la siguiente pregunta. Bueno, esto es parecida, ¿no? Nos plantearíamos un DAI al final del programa de rehabilitación, bueno, no sin optimizar o sin poner sacubitril/valsartán, al ser un paciente joven y con disfunción sistólica, claramente sí, esperar al menos 6 meses, o podría sacubitril/valsartán donde la rehabilitación y a los 3 meses, si persiste con disfunción ventricular, lo implantaríamos. O sea, vale. Optimizar primero, ¿nos esperamos 6 meses o nos esperamos 3? Es un poco el resumen. ¿O no le ponemos un DAI? ¿Alguien quiere opinar o opinamos nosotros? 3, 6. Yo este paciente creo que ha pasado tiempo
Es decir, que no es un paciente, ¿no?, con un infarto reciente, revascularizado, que te puedes plantear a lo mejor decir, bueno, pues ponemos sacubitril valsartán y me espero 3 meses en vez de 40 días, ¿no?, para reevaluar fracción de eyección. Pues este paciente ya hayan pasado 6 meses del infarto, yo creo que ya el remodelado que tenía que tener lo tiene, y yo a este paciente, independientemente de que le pusiese sacubitril valsartán, le pondría también el DAI. Raquel. Tenía 38. Tenía 38. Entonces con 38 me lo pienso. Hombre, yo creo que con esas funciones ahí tan justitas, una resonancia no le iría nada Sí, mal, ¿eh? Primero para confirmarlo, segundo para ver la carga de necrosis, etcétera, etcétera. La resonancia de desempate que se llama. Sí. No. Ya. Ujú. Ujú. No mejor. La clase funcional ahí a mí me indicaría si hay una fracción de eyección límite, más si ponerlo, a que no. Bueno, 6,8, 7 METs es casi una prueba de esfuerzo estupenda para la mayoría de otros pacientes con fracción de eyección normal. Que no están nada entrenados. O es que no veas qué diferencias hay cuando Haces una la ergometría. ergometría normal a la ergospirometría, que dicen, madre mía, Por eso lo decía, efectivamente, porque lo daba eso por bueno y te permite diferenciar si es claramente. un tema de desentrenamiento, de edad o tal, o de fatiga muscular, a un Claro. tema de fallo cardíaco. Sobre todo entre clase 2 y clase 3, ¿no? Diferencia muy bien. Ya. Sí, está claro que el futuro es la ergospirometría, ¿no? Cuando- Sobre todo en estos pacientes, ¿no? Esto los tienes que medir muy bien para saber Sí. a quién sí y a quién no. En uno que te haga 10 metros, Ese da igual. 10 que 11. ¿Tú le pondrías a este paciente el DAI? Nos ha indicado por Feli, ¿no? Pero la verdad estamos aquí discutiendo que hay mucha heterogeneidad y que es lo bonito, ¿no?, de la medicina y a la vez lo difícil para nosotros un poco de integrarlo. Le pides una resonancia a este paciente y te la informan de 30% o 28%. porque Venga, luego- va. Bueno, entonces, Sí, sí. entonces la cosa, Las resonancias luego la tú cosa te cambia, la- claro. Y entonces ya dices, ¿pero entonces a 38 o 30? Pues dale. Claro. Ese es el problema. Muchas veces esos parámetros más de tema legislador no es la realidad. ¿Qué hicisteis? Nosotros lo hicimos la 4. Estaba dentro del programa y la verdad es que esperamos, lo volvimos a reevaluar para intentar ver si hacía falta o no hacía falta. Pues, ¿por qué? Porque esta diapositiva ya la ha puesto Marta, pero es cierto que hay datos que nos apoyan que el remodelado cardíaco puede ser, el sacubitril valsartán puede influir en él y puede mejorar la fracción de eyección. Es cierto que las mejorías son ligeras, como veis de esta revisión de varios artículos en los que incluían al final 1.100 pacientes, pues la fracción de eyección media que se conseguía mejorar fue de un 5%, pero a lo mejor justo nuestro paciente lo pasaba, pues si lo conseguimos siendo positivos, podía pasar a tener un 40, 45, entonces pues ahí podríamos esperar. Sí, siendo muy positivos. Siendo muy positivos. Y esta es una diapositiva que pongo porque es otro metaanálisis en los que recogía varios estudios en los que se ha evaluado fármacos que disminuyen la muerte súbita de los pacientes a lo largo de casi 20 años, desde 1995 a 2011, en el que vemos cómo la muerte súbita, que es al final la línea azul, pues ha ido disminuyendo con la aparición de nuevos fármacos de forma progresiva hasta los datos actuales que tenemos ahora en los estudios, el énfasis de la eplerenona, que llegó a casi menos del 3%, ahora el Paradigm, que está en un 3,3%. Por lo tanto, los nuevos fármacos, las nuevas mejoras en las terapias, pues hacen que este evento cardiovascular tan importante pues haya ido disminuyendo y así podamos también mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y como vimos en el Paradigm, pues el sacubitril valsartán no solo disminuyó del total de muertes, las muertes cardiovasculares, pero la más importante fue la disminución que tuvo en las muertes súbitas, que esta tabla ya la han puesto antes, que conseguía reducir con respecto al abril un 20% del riesgo. Una pregunta sobre esto, al hilo de lo que estábamos hablando antes de la heterogeneidad en las indicaciones del DAI. O sea, ¿vosotros qué opináis sobre en el Paradigm?
que la fracción de eyección media, me parece que era un 20 y algo por ciento, solamente un 13 algo por ciento de los pacientes tenían un DAI. O sea que, y eran insuficiencias cardíacas crónicas, teóricamente con el tratamiento bien optimizado, que seguro que casi el 100% tenían, y ahí se incluía un montón de países de todo el mundo occidental, ¿no? O sea que yo creo que eso, efectivamente, la duda sobre si poner un DAI a los pacientes, no sé qué os parece. Sí. A lo mejor es razonable, ¿eh? Porque lo que comentábamos antes, de tú pones en prevención primaria a los pacientes con criterios MADIT, que es el único estudio, que son en isquémico incluso, y el 80% de los pacientes que le pones un DAI nunca tienen en 10 años un choque, una descarga. O sea que se lo pones, bueno, por si acaso, pero... Bueno, yo creo que en general el implante de los DAIs en todos los ensayos de insuficiencia cardíaca, es verdad que está, vamos, infraimplantado en todos, ¿no? Y no os digo, el tema del resincro. Yo no sé si es porque como si implanta un DAI tienes luego que hacer un SAI y todas esas cosas, muchas veces digo yo pensando mal, ¿no? Pero es verdad que hay una infrautilización de dispositivos, pero en todos los ensayos, ¿no? Pero vamos, yo creo que este paciente, yo creo que todos en el fondo, si tenemos una reso, como dice Vicente, un 30, vamos... Reso con 30... Nadie vamos a tener dudas, ¿no? Paciente joven, isquémico, tratamiento óptimo. Pero bueno, es verdad que siempre es una decisión complicada, sí, más si estamos en un 38, está claro. Sí, hablando de los DAIs, pues aquí tenéis las dos curvas de los pacientes del Paradigm con y sin desfibrilador y vemos que el beneficio de sacubitril/valsartán fue en los dos grupos, pero más evidente en los pacientes en los que no tenían implantados el DAI. Y eran muy numerosos, como ha dicho el doctor Anguita. Entonces, por lo tanto, nuestro paciente, resumiendo, le pusimos sacubitril/valsartán, quitándole previamente el ramipril. Tenía una analítica con función renal y potasio en niveles correctos y unas tensiones arteriales que nos permitían poder iniciarlo. Aún así, iniciamos a dosis bajas de 24-26 y como lo íbamos a controlar dentro del programa, pues no nos preocupaba perderlo en el seguimiento para poder seguir titulando la dosis, que es lo que pudimos hacer. Fuimos citando en varias semanas, pudimos ir titulando la dosis, actualmente está en dosis media porque ya ahí ya sí que estaba un poquito más asténico y no pudimos subir a dosis máximas. Entonces, ya para acabar, yo quería resumir todo lo que nos aporta la rehabilitación cardíaca en este tipo de pacientes, que es verdad que desde el inicio debería haber estado en un programa de rehabilitación cardíaca, pero aunque sea tarde, pues creo que el programa de rehabilitación cardíaca no es solo seguir al paciente, poder cambiar los tratamientos y seguirlo más de la mano durante estos primeros meses al inicio de la nueva terapéutica, sino que debemos dar pautas de comportamiento al paciente, cambios en su estilo de vida y así poder mejorar su calidad de vida y para poder influir en su pronóstico. Y ya para terminar, como mis conclusiones, pues los pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca son muy frecuentes dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, que una correcta valoración funcional con una ergospirometría en los casos en los que esté disponible nos puede ayudar a determinar mejor el pronóstico y ver en qué clase real está el paciente, mucho más que solo la clase funcional según la NIJA. Que optimizar el tratamiento de una manera precoz puede ser beneficiosa en muchos casos y ya veremos los resultados del Paradise en los pacientes con infarto agudo de miocardio, que también parece que el sacubitril/valsartán va a poder ayudarnos a prevenir la progresión de la enfermedad, evitando la fibrosis y así evitando la muerte súbita en nuestros pacientes, y que los programas de rehabilitación cardíaca pues ofrecen un manejo integral y un espacio para poder optimizar los tratamientos médicos en estos pacientes. Y nada más, muchas gracias.